pone compartir. Dice finalizar. Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en un programa más de nuestro programa que se titula Solo Escritura. Estamos muy contentos de estar con ustedes, muy alegres de que podamos juntos estar compartiendo la palabra del Señor en este tiempo en el cual Dios nos ha ministrado y nos ha dado una temática muy bonita para poderla compartir. Nos sentimos gustosos de estar en esta cadena de radio que usted puede sintonizar en el 101.5 de FM, en donde estaremos semana tras semana trayendo esta programación que está siendo de mucha bendición, que está trayendo edificación a la vida de cada uno de los que estamos aquí siendo partícipes. Y pues vamos a empezar a compartir ahí en las redes sociales poco a poco para que nosotros seamos pues de alguna manera portavoces de la verdad de Dios. Y bueno, sin más preámbulos, usted puede buscarnos ahí en las redes sociales, nos puede encontrar precisamente en Radio 101.5 Radio Ángeles de Puebla. Nos puede encontrar también en nuestra página personal que se titula @manantial de vida Dellinger Monterrosas, donde también usted puede encontrarnos ahí en este tiempo siendo partícipes de la gloria de Dios para nuestras vidas. Y hay algo muy importante que queremos nosotros compartirles, una temática muy importante que de alguna manera nos ha traído pues bendición a nuestras vidas, nos ha traído muchas edificación. Y pues este tema tiene que ver con las escrituras, y las escrituras son algo de lo que hoy podemos ver que el enemigo ha estado tratando de atacar, tratando de destruir. Y cuando nosotros hablamos de esta destrucción, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios al poder estar ministrando las escrituras, porque Dios está mandando una generación nueva a defender lo que es su palabra. Y bueno, estaba aquí, si usted me ve un poco enajenado en las cámaras, haciendo algunos movimientos. Estamos compartiendo a través de las redes sociales lo que queremos que usted vea, lo que queremos que usted escuche. Por eso de alguna manera me vieron un poco distraído en cámaras. A todos los que están ahí escuchándonos a través de su radio, a través de los taxis, la familia, todos los que están ahí, pues estamos contentos de que en FM Dios nos permita tener este tiempo de enseñanza. Y yo les decía que hoy nuestro programa va a estar muy interesante. Tenemos, si Dios permite, aproximadamente 50 minutos en donde vamos a estar compartiéndoles esta temática que a mi parecer es hermosa. Es precioso este tema que Dios me ha regalado en mi corazón al día de hoy, ya que si algo está sucediendo en nuestros días, es que la palabra de Dios está siendo violentada. La palabra de Dios está siendo violentada en nuestros días, y eso es lo que nosotros queremos compartir el día de hoy, que podamos entender qué es lo más importante para aquellos que decimos o tenemos en nuestro corazón como lo más importante en nuestra fe. Y dentro de todo esto vamos a encontrar que hay un título que yo titulé hoy, y este título se llama así: Y dijo Dios. Y dijo Dios. Así que tú, si estás escuchándonos en tu auto, en tu casa, en el trabajo, donde te encuentres, hoy el programa de Solo Escritura se titula Y dijo Dios. Si tú quisieras hacernos un comentario, te animo a que nos escribas a través de nuestro WhatsApp, y te lo voy a pasar para que tú lo anotes y puedas ser partícipe también de esta temática.
El número de teléfono es 2212-060301. Muy sencillo. 2212-060301. Escríbeme un WhatsApp si tú nos estás sintonizando. Escríbenos aquí en cabina. Podemos responder ciertas preguntas. Ahorita vamos a iniciar este programa que va a estar muy edificante a mi gusto. ¿Y por qué lo digo? Porque nos hace falta entender la importancia de las Escrituras. Y pues vamos a empezar. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, a la Iglesia Príncipe de Paz, de ahí de la zona del fraccionamiento Maravillas, ahí por donde está el Estadio Cuauhtémoc. Un saludo a todos los que pues nos están haciendo favor de sintonizarnos, de escucharnos a través de las redes sociales. Y si usted no pudo vernos en el Facebook, por medio de la página oficial de Radio 101.5, pues más adelante se subirá para que usted pueda también hacer ahí la sintonía. Y pues un saludo a todos aquellos que nos están apoyando, que están siendo parte de este sueño, de este anhelo, de este deseo de poder llevar la palabra de Dios a cada uno de aquellos que están anhelando buscar la verdad de Dios. La verdad de Dios está en las Escrituras y solamente falta que nosotros pongamos interés en todo esto. Ahora, nuestro programa Radio Escucha es el segundo y repito, se titula Solo Escritura. Solo Escritura porque la semana pasada les compartía que este programa está dirigido a que nosotros podamos volver a lo que detonó lo que es conocida como la Reforma Protestante. Esta reforma trajo un avivamiento mundial, no un avivamiento visto como hoy se está considerando lo que es un avivamiento. Hoy un avivamiento a veces se considera como un momento en donde en la iglesia hubieron saltos, aplausos, caídas, gritos. Eso no es un avivamiento. Eso tal vez fue una reunión en donde el Espíritu Santo se paseó. Pero un avivamiento en su naturaleza como frase es un despertar, es un renacer, es que algo muerto se reavive. Y la única forma en que nosotros podemos reavivar lo espiritual es a través de la convicción plena de la eficacia de las Escrituras en el corazón del hombre, que son las que lo transforman, son las que lo hacen nacer de nuevo. Nicodemo se acercó un día de noche a Jesucristo y le preguntó, ¿eres tú? ¿Quién eres? Cuéntame, ¿eres el maestro? ¿De dónde vienes? ¿Por qué haces tantos milagros? Y el Señor Jesús lo confrontó al punto de que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento solamente es obrado por el Espíritu Santo a través de la autoridad de las Escrituras. Y este nuevo nacimiento cambia vidas. Entonces, ¿por qué volver a las Escrituras? ¿Por qué un título como Solo Escritura? ¿Y por qué un título como el de hoy en el cual le coloqué y dijo Dios? Porque para poder tomarle valor a las Escrituras debemos de entender ante todas las cosas que la Escritura, que la Biblia, que este libro que tenemos a través de generaciones es la palabra de Dios. Y para ir a entender esto yo necesito ir a Génesis, porque Génesis es el inicio de alguna manera en donde dijo Dios, en donde su palabra se empezó a manifestar y las cosas empezaron a suceder. Es hermoso hablar sobre Génesis cuando de la creación y de la palabra se trata. Hay un versículo en Hebreos hermoso, capítulo 11, versículo 3, en donde nos revela que todo fue hecho a través de la palabra. La palabra fue la que provocó las cosas. Y esto es hermoso porque las Escrituras nos van a mostrar que la palabra de Dios es suficiente. La de Dios, no la del hombre. La palabra de Dios es suficiente para poder responder tantas dudas que tenemos en nuestros días. Y una de las dudas es precisamente a veces científica. Si la Biblia tiene autoridad en el área científica. Y cuando yo voy a Génesis y puedo ver que dijo Dios,
es lo más hermoso. Para empezar, la escritura en Génesis capítulo 1 inicia con un versículo hermoso, un versículo autoritativo, un versículo penetrante al corazón de aquellos que creemos, aquellos que entendemos que la palabra de Dios es verdad. Inician las escrituras con una declaración de autoridad diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este es uno de los emblemas más hermosos que hoy como cristianos tenemos, porque la ciencia ha tratado a través de movimientos agnósticos, a través de los ateos, de negar que la palabra de Dios puede ser colocada al lado de la ciencia, porque es más bien visto como un libro supersticioso, religioso. Sin embargo, la misma ciencia corrobora que la palabra de Dios es perfecta. En los siglos pasados, después de la Reforma Protestante, se vino lo que es el Renacimiento, y dentro del Renacimiento, o este nuevo pensar de la Revolución Industrial, los grandes pensadores empezaron a surgir, estableciendo diversas máximas, estableciendo diversos estudios, y dentro de estos estudios empezó la búsqueda por la creación del universo. ¿Cómo es que el universo nació? Y encontramos a los padres de la astrología, de la astronomía, un Galileo Galilei, encontramos a Copérnico, a muchos personajes. Y dentro de esto, el siglo pasado estuvo lleno de personas que establecieron diversas formas de cómo se creó el universo. Y es hermoso porque dentro de ellas hay una teoría llamada la teoría estacionaria. Esta teoría estacionaria trata de mostrar que el universo no tiene un principio, que el universo siempre ha estado ahí, con un cierto crecimiento tan pequeño que no se logra notar su crecimiento, y entonces el universo nunca ha evolucionado de manera o de una macroevolución, sino que ha ido caminando en una evolución, y esto ayuda a creer que Dios no existe. Por un lado es interesante que un científico declare que el universo solamente está ahí. Y dentro de los defensores de esta teoría estacionaria está James Jeans y un hombre que se llamó Fred Hoyle. Y Fred Hoyle sostenía la teoría estacionaria y de alguna manera colocó un título a una teoría que surgió a través de un sacerdote católico llamado George Lemaitre, el cual, cuando establece su postura sobre la creación del universo, establece que a través de una burla de esta teoría, y le titula a este hombre llamado Fred Hoyle el Big Bang. La palabra o la teoría del Big Bang la conocemos, se ha dado en las escuelas, no se ha bien entendido la postura de dónde salió, porque muchos utilizan la teoría del Big Bang para establecer lo que es el ateísmo y la espontaneidad, el hecho de que el universo salió de manera espontánea, sin un orden, sin una lógica. Y ahorita van a ver por qué estoy hablando sobre esto. Usted va a decir, bueno, es un programa en donde vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿y por qué nos está hablando de ciencia? Porque para que la palabra de Dios pueda tener un impacto en una sociedad en donde piensan que la religión solamente es para personas indoctas, tenemos que ver que en el pasado grandes hombres estudiosos con fe establecieron ciertas máximas, ciertas leyes, ciertas teorías que avalan el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra. La teoría que es conocida como la teoría del creacionismo. Por eso estoy argumentando todo esto. George Lemaitre, un sacerdote belga, estableció que el universo había evolucionado a través de un principio llamado el principio de la singularidad, en donde se establecen por lo menos principios como el de la segunda ley de la termodinámica, que a la aplicación de cierta energía o calor, la materia tiende a cambiar, tiende a crecer, tiende a evolucionar, tiende a tener una reacción. Y él, cuando establece esta postura,
Joshua Maitre habla de que el universo se encontraba en una singularidad, en un punto tal vez muy pequeño, grande, no establece cuál era el modelo de esta singularidad que pudiera haber sido un pequeño átomo, pero él establece que antes de que el mundo se expandiera, no explotara. Big Bang es un peyorativo que estableció Fred Hoyle. Realmente la teoría del Big Bang es la teoría de la expansión, en donde él dice que hubo algo, la Maitre establece que hubo algo que provocó que esta singularidad se expandiera, evolucionara, y entonces empezará a surgir esta creación universal que empezó a dar como resultado la creación del universo como lo estamos viendo, y establece que el mundo se sigue expandiendo hasta el día de hoy, cosa científica, argumentando ante la teoría estacionaria de que el mundo siempre había estado ahí de manera infinita. Les convenía para no tener que respaldar el hecho de que el universo tuvo un principio. Y esto lo pongo porque la Biblia dice que el universo tuvo un principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tuvo un principio, y sobre todas las cosas tuvo un creador. Porque hoy el mundo ateo, el mundo agnóstico y algunos científicos, aún creyentes, establecen que nosotros venimos de la espontaneidad, que todo surgió de una casualidad, de una explosión, de la nada, y de pronto apareció una cosa, explotó otra, y por casualidad se ordenó por lo menos el sistema solar, y por casualidad el tercer planeta llamado Tierra creó las condiciones por casualidad para que hubiese vida, y por casualidad en ese lugar un protozoario empezó a establecer diferentes saltos genéticos para crear células específicas, de donde empezaron a salir los peces, y de los peces empezó a salir como un ajolote, y del ajolote un reptil, del reptil se salió del agua empezó a pararse, vino el mono empezó peludo, y de pronto a través de miles de años resulta que el mono se convirtió en hombre. Por la espontaneidad. Esa es una teoría ilógica, irracional, que han querido sustentar, pero que no tiene un sustento a la luz de la lógica científica. Porque la lógica científica de alguna manera establece que para que algo se cree, que se le llama la ley de la causalidad, para que algo se cree debe de haber una causa. Por eso es la ley de la causalidad. Debe de haber una causa, y dentro de esta causa debe de haber un actor que provoque dicha causa para que surja un evento. Dentro de estas causas hay causas que nosotros podemos hoy comparar, como el hecho de estar aquí sentados y entonces ver una silla y observar la silla, y entender que para que hubiese esta silla, que es una causa, debió de haber un actor, alguien que la hiciera, y la silla no surgió de manera espontánea y lógica, sino que tiene un modelo en donde fue diseñada para que alguien se siente. Y esto se le llama el diseño del modelo inteligente, en donde las cosas que podemos ver tienen inteligencia en su naturaleza porque fueron creadas con un propósito específico. Cuando yo empiezo a caminar bajo esos términos, yo observo que dijo Dios en el principio que Dios creó los cielos y la tierra. No hay espontaneidad, no hay ilógica, sino hay una mente racional que estableció crear las cosas con un propósito específico y definido. Eso es algo maravilloso aún para lo que conocemos como el teísmo o monoteísmo. Porque el deísmo coloca a Dios como un relojero que le echó cuerda al Big Bang o a la explosión o a la expansión y dejó que todo empezara a tomar forma de una manera simple y sola. Y pensando en esto dije yo, a ver, cuando hay una explosión que es causa
de la irresponsabilidad o de la ilógica por un cortocircuito, la explosión no tiene dominio ni control para la reacción que va a tener. Por eso a veces se le llaman reacción en cadena de una explosión, porque al explotar algo puede provocar, si no fue diseñada la explosión con un propósito específico, daños mayores, lo que es el daño colateral. Y eso regularmente es cuando una explosión se crea y no hay un pensante ahí colocando precaución para que esa explosión haya sido creada con un propósito. Y cuando tú colocas al Big Bang como algo que surgió de la casualidad, así de uy, explotó algo y de pronto salieron las galaxias. Es una ilógica e interesante porque no hay un ser pensante. Sin embargo, cuando nosotros accedemos al raciocinio humano, podemos ver que toda causa pensante tiene un efecto específico. Hoy los grandes demoledores establecen que cuando ellos quieren derrumbar un edificio, ellos tienen que ir al edificio y colocar dinamita, cargas explosivas en lugares establecidos en donde se hizo un pensamiento, una lógica, para que al momento de que estas dinamitas exploten, el edificio caiga de manera concreta en el mismo punto en donde se encuentran y no haya daños colaterales. Cuando tú ves una explosión de estas, te das cuenta que hay un pensante atrás de esta explosión, que hay un ser que la provocó, pero que la provocó tan premeditadamente que no causó estragos. Y cuando yo veo la expansión como quisieran verla, si quieren creer en ella, yo solamente veo la mente de Dios provocando, como aquel que provoca una explosión o un diseño o una creación inteligente modelada por un ser que dice las cosas, que en su palabra tiene el poder para hacer las cosas perfectas. Y en este punto usted dirá, ya nos hablaste mucho de ciencia, y tal vez sí, pero con un propósito, que nosotros veamos que el modelo científico versus las escrituras no tiene por qué tener pelea. La Biblia y la ciencia pueden ser amigas, la Biblia y la ciencia pueden ser hermanas, porque la misma ciencia surge de la palabra de Dios. Si hay ciencia es porque Dios tiene todo el conocimiento y colocó las cosas que conocemos para que fuesen estudiadas y entonces nosotros conozcamos cómo se fueron logrando esas cosas. Dios no hizo las cosas para no poder entenderlas. Si hoy el hombre ha encontrado el ADN y ha podido tener lectura del ADN, es porque Dios le dio capacidad al hombre de que pudiera acceder a ese conocimiento, porque Dios lo creó y lo reveló a aquellos que se han dedicado a esas áreas. Entonces es hermoso porque la Biblia no está peleada con la ciencia. Y tristemente muchos no se meten a estos temas, y por eso a veces la gente toma a ignorante o nos toma como ignorantes a las personas que leemos la Biblia, cuando la Biblia tiene más ciencia y conocimiento de lo que uno puede pensar. Si usted puede leer un libro de John MacArthur que se llama La batalla por el comienzo, usted va a encontrar algo hermoso. Es una descripción de lo que Dios dijo. ¿Y por qué voy a esto? Porque Solo Escritura es un programa que tiene que ver con entender que solo las Escrituras tienen la autoridad suficiente para hacer todas las cosas. Génesis capítulo 1 por lo menos tiene repetidas en 10 ocasiones, dijo Dios. Y se las voy a leer para que usted que está ahí escuchándonos, para el que nos está viendo, lo pueda ver. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nuestro programa, acuérdense que se llama Y dijo Dios. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y dijo Dios. Segunda vez. Tercera vez, versículo 9. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su familia esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Versículo 24, si usted ahí me va siguiendo, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Ahí están los seres vivientes. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios, estamos aquí viendo que el dijo Dios es la palabra de Dios que hizo las cosas, como dice en el hebreo, ex nihilo, de la nada, ¿sí? Bará, con su propio poder, con su propia autoridad, de donde no existe. Luego, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Aquí viene la orden de Dios, fructificad. Luego encontramos el versículo 9, y aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol. Y dijo Dios, les dice qué es lo que van a comer, qué se les da de comer. Versículo 29, ya lo leímos. 10 veces en el capítulo 1 encontramos y dijo Dios. Porque Génesis 1 está tratando de postular que lo que ha puesto límite a todas las cosas, las ha creado, las ha guiado, las ha hecho, las ha orquestado con un propósito específico, ha sido Dios, el gran arquitecto del universo, el gran diseñador de la tierra, el gran creador del hombre, que Él en su naturaleza autoritaria, soberana, como creador, colocó las cosas como Él quiso. Y esto nos avala, Él dijo Dios, que Dios ha hecho las cosas a su forma. Y si usted lee todo Génesis, usted encontrará 33 veces, dijo Dios, relacionado en cuestión de que su autoridad se está empezando a poner en vista lógica de que lo que Él dice es, lo que Él dice. Y aquí es hermoso ver este título, porque de pronto nosotros nos olvidamos de que la palabra de Dios es lo más importante para el ser humano y es lo que menos hoy estamos escudriñando. Estamos oyendo voz de hombres, palabras de hombres, pensamientos de hombre, pero voz de Dios que ya está revelada en 66 libros es lo que a veces menos hacemos. Nos gusta el show, pero ver lo que dijo Dios tiene que ver con estudio, tiene que ver con escudriñar. 33 veces y dijo Dios. Y cuando yo entiendo dijo Dios, tengo que estar entendido que dijo Dios tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios tiene un propósito específico, porque ya vimos que hay una ley de la causalidad. Y dentro de esta causalidad, Génesis 1.1 es hermoso porque establece al método científico el cubrir los 5 aspectos que puede traer una investigación, y que la causalidad también está diseñada bajo este método. Para que haya un efecto, tiene que haber una acción, una causa. Esta acción debe de haber sido creada, provocada por un actor. Este actor debió de haber trabajado en el tiempo, en el espacio y en la materia. ¿Sí? Les los voy a repetir por si los estoy revolviendo. Toda causa, todo evento que ha dado en un resultado debe de tener una causa. Esta causa debe de tener un actor. Este actor debió de actuar en el tiempo, espacio, sobre materia, sobre una materia. Y fíjense lo hermoso. Génesis 1.1, en el principio observamos el tiempo. Dios se establece como el actor. Creó, esa es su acción. Los cielos, en el espacio, materia, está hablando de lo que Él hizo. Aquí podemos ver claramente el principio de la causalidad cubierta, y el método científico tiene su respuesta. Dios creó los cielos y la tierra. Y esa es la palabra de Dios. Porque les leí, bueno, no les leí, pero Hebreos capítulo 11, versículo 3, que se los quiero leer, muestra que es la palabra de Dios
la que hizo posible que todas las cosas estén en movimiento, que hayan sido hechas. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por el logos de Dios, de modo que lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios, por el logos de Dios. Y este término de logos es hermoso, porque ya cuando empezamos a escudriñar más la teología, por ejemplo, juanina, que tiene que ver con la carta de Juan en su naturaleza, podemos ver que cuando Juan inicia su evangelio, Juan dice: en el principio era el verbo. Y nosotros tal vez no saboreamos también este inicio de Juan, porque en el griego es: en el principio era el logos. Y logos es el argumento, logos es la palabra, logos es el verbo. Pero si decimos que por la palabra fue hecho el universo, entonces concluimos que en el principio era la palabra. Y esta palabra en acción era Jesucristo mismo, el verbo encarnado, preencarnado, encarnado en Jesucristo. Porque más adelante Juan capítulo 1 versículo 18, si no estoy mal, dice: y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era entonces el logos? Jesucristo. ¿Qué es el logos? El verbo, la palabra. Colocando entonces a nuestras vidas el entendimiento de que la palabra de Dios es la autoridad máxima sobre todas las cosas que podamos entender. Y repito, es lo que hemos olvidado, que la palabra de Dios ha hecho todas las cosas perfectas. No hay una espontaneidad, no hay una macroevolución, por lo menos humana, en donde podamos establecer biológicamente que venimos del chango. Es algo irracional, porque la misma biología no ha dado luz de que un mango se haya convertido en pera, de que un caballo se haya convertido en jirafa, porque su código genético impide hacer cambios violentos de ese tipo. Dentro de su propia raza puede haber microevoluciones para adaptación de circunstancias, pero nunca un cambio completo de un modelo. Es como, voy a hacer un ejemplo muy tonto: me compro un Tsuru y entonces ya tengo un Tsuru y le pongo una defensa de BMW. No porque le puse defensa de BMW, el Tsuru ya es BMW. No, es una adaptación que hace ver bien las cosas. Es con lo que hacen los perros. Los perros los van cruzando y entonces usted conoce los perros más famosos, los French Poodle. Y los French Poodle en el principio eran unos perrotes que se usaban para la cacería. Con el pelaje abundante se metían a los lagos para rescatar a los patos o a lo que habían matado, y entonces le pegaban en el pelaje del French Poodle, y ahí venían nadando cargando el pato o lo que hubiesen cazado. Y los empezaron a alterar hasta que hizo el French Poodle tacita de té. Y entonces ya es una cosita, así una bolita, de donde era primera un animalón el French Poodle. Ahora, ¿el perro dejó de ser perro? No, la raza fue cambiando, pero el perro nunca dejó de ser perro. El hombre ha cambiado y tenemos color amarillo, blanco, chocolate, chocomil, güero, amarillo, de todos colores, pero el hombre no ha dejado de ser hombre. Hombre y mujer los hizo Dios, no los hizo caballos, no los hizo al hombre mujer, los hizo al hombre hombre y a la mujer mujer, y no hay cambios. El ADN establece XY es un hombre aunque tú pienses que eres otra cosa. La mujer es XX aunque tú pienses que eres otra cosa. La genética y la ciencia dice tú eres lo que el código genético establece que eres. Entonces la palabra de Dios es hermosa, es suficiente, porque Hebreos 1:11:3 dice que la palabra de Dios es responsable de todo lo que ha sucedido. El problema es el ataque que tenemos contra las Escrituras. La gente no quiere creer, no quiere recibir esta palabra,
como veraz, como inerrante, como infalible, y solamente la usa para propósitos específicos en conveniencia a sus necesidades y para engañar, extorsionar y mover masas de manera equivocada. Y la gente por esa razón también ha querido prohibir que la palabra de Dios sea una autoridad. Pero si usted abre la Biblia, usted va a encontrar por lo menos, fíjese un dato hermoso, para que se estableciera dentro de los judíos el canon de las escrituras del Antiguo Testamento, había un requisito muy interesante, por lo cual Macabeos no entra dentro del canon judío, por lo cual Siracides no entra dentro del canon judío, por lo cual Tobías no entra dentro del canon judío. Y dentro de algunas irregularidades que contienen estos libros deuterocanónicos, hay algo interesante. No entraron por una razón, porque para que tuvieran algunos libros que fueron ingresados al canon autoridad, se tenía que encontrar esta frase, fíjese. Así dice Jehová. Jehová dijo, palabra de Jehová, y dijo Dios, habló Jehová. Usted lea las escrituras y constantemente va a ver que Dios dijo. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios estuvo constantemente, y Dios dijo, y la palabra dijo, y esto, y esto, y esto, la ley de Jehová. Salmo 119 es un salmo hermoso, porque el Salmo 119 habla de la ley de Jehová, de la palabra de Jehová, y la honra. Y segunda de Timoteo 3:16 establece también que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura que se nos ha dejado revelada, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios y es útil para exhortar, para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. La palabra de Dios. Fíjense, no sé si ustedes están emocionados o no, o consternados, pero los estoy llevando a un punto en donde la palabra de Dios, Dios la dejó con un propósito, inspiró a los hombres para que ellos redactaran lo que Él quería, con el propósito de que el hombre sepa lo que Dios quiere. Palabra de Jehová, ¿qué es lo que mi Dios quiere de mí? Y es lo que hemos olvidado de hacer, porque nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Entonces este tema es muy hermoso porque Dios dijo, y lo que Dios dijo es lo que Dios quería y sigue siendo lo que Dios quiere que sea. Hay un gran ataque. El primer ataque fue Génesis 3:1. Vemos a la serpiente antigua, y acuérdense, los que tal vez no sepan, Dios cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén les dejó una ley, una palabra establecida específica para cómo ordenar y guiar sus pasos dentro del huerto que les había regalado para que lo administraran. Y el Señor le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. No comas de ese árbol porque el día que comas morirás. Y fíjense lo hermoso del ataque, bueno, no lo hermoso, lo fatídico. Digo hermoso porque está pasando hoy y no nos damos cuenta que estamos repitiendo los fallos continuamente. Porque la serpiente se apareció y sedujo a Eva y le hizo poner en tela de juicio la palabra de Dios y le dijo, con que Dios dijo. Y entonces hoy en nuestros días la gente dice, ¿a poco la Biblia dice todo? Preferimos oír de hombres que dicen haber tenido revelaciones que creer la palabra ya revelada, y entonces decimos, con que Dios dijo. Está revelado. Si Dios dijo que la palabra de Dios es su palabra y la dejó para nosotros, es porque es palabra de Dios. La serpiente puso en tela de juicio la palabra de Dios. Con que Dios dijo que no comas de todo árbol. Y ahí ya puso en tela de juicio. Y Eva, ¿qué hizo? Se fue por ese camino, poniendo en duda la autoridad de la palabra de Dios. Y de ahí vino la caída del hombre. Otros ataques que quiero compartirles hoy, por ejemplo, son los concilios, los dogmas, las filosofías que han tratado de destruir a la palabra de Dios. Por lo menos en Jeremías capítulo 36, versículo 1, 23, versículo 27 al 32, se establece la historia de cuando Jeremías
Dios le dice que escriba una palabra de juicio durante el tiempo del rey Joacim. Y este libro que escribe de una profecía de juicio es llevado delante del rey, el rey lo lee, y como no le conviene creer lo que acaba de leerle Jeremías, ¿qué es lo que manda hacer? Con un ataque contra las escrituras, la quema. Quema la palabra, pero la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 1:25, la palabra de Dios permanece para siempre. Jeremías la quemó. ¿Qué hizo el Señor? Le volvió a hablar a Jeremías y le dice, vuelve a escribir. Así tan sencillo, amigo, radio escucha, hermano, tú que nos estás oyendo, tan sencillo. Si tú quieres ignorar la palabra de Dios, la puedes ignorar, pero el Señor nunca va a dejar que esa palabra caiga en tierra ni sea destruida. Y entonces, si tú no quieres leer la Biblia, privas a los demás que la lean, a final de cuentas, cuando ella quiera hacer una labor, la va a hacer. No hay quien ponga freno al Rey soberano de Dios cuando quiera actuar en su palabra. Y podemos ver, por ejemplo, esta historia está interesante. Voltaire, el gran científico, o Voltaire, para que me entiendan un poquito más. Voltaire, vivió entre 1694 y 1778, declaró, en 100 años el cristianismo desaparece y la Biblia va a ser un libro de mitología. Impresionante, porque al poco tiempo que él muere, toman su casa, y dentro de esa casa había una imprenta, y esa imprenta la utilizan para imprimir la Biblia. El libro que dijo que sí iba a ser mitológico, su casa se convierte en una sede de impresiones para poder distribuir ese libro que él dijo que era mitológico, que en lugar de destruir el cristianismo lo hizo crecer. Y hoy estamos muchos años después de su declaración, y gracias a Dios el cristianismo, en lugar de haber sido destruido, ha crecido. Después encontramos más personas que trataron de destruir su palabra. Antíoco Epifanes, por ejemplo. Antíoco Epifanes, que vivió del año 175 al 164. Sobre él, ¿quieren saber? Pueden leer Primera de Macabeos. Este hombre llegó en el 167 antes de Cristo, hace un ataque contra el Antiguo Testamento y manda a quemar los rollos de la ley. Los trató de destruir, pero no pudo hacerlo, porque ¿quién respalda su palabra? No es el hombre el que está cuidando lo que estamos hablando. Lo que estamos compartiendo es Dios el que cuida su palabra, porque es de Él. Si fuese de nosotros, este libro ya no existiera, pero como es de Dios, se ha llegado a reproducir de una manera masiva. Sigue siendo el bestseller todos los años. Número 3, el edicto de Diocleciano al año 303. Cuando Diocleciano entra al poder como emperador romano, manda a quemar las escrituras. Precisamente, fecha concisa, el 23 de febrero del 303 después de Cristo, manda una quema de las escrituras. Otro ataque en contra de destruir la palabra de Dios, que es bendita. El racionalismo, surgido en el año o en el siglo XVIII, no se permitía que las escrituras fueran distribuidas, porque se tenía como un pensamiento o una fuente de oscurantismo, de ignorancia, de superstición. Tanto así que, por ejemplo, en 1870 en Italia, donde hoy está el Vaticano, es interesante ver esto porque muchos lo tienen como la sede del cristianismo y no lo es. En 1870 en Italia era ilegal tener una Biblia, y esto es una paradoja, porque en Italia se prohibía tener la Biblia, y hoy se infiere para los que creen que ahí surgió el cristianismo. Un error, pero ahí vemos otra ilógica. Siglo XX, el ateísmo, lo que estamos viviendo hoy, el ateísmo, el agnosticismo, todo lo que es el posmodernismo, todo lo que es este pensamiento libre tolerante, todo este pensamiento que está alborotando las verdades absolutas, han ido en contra de la palabra, porque dicen que la palabra de Dios solamente es
un mito, es ilógica y que vemos a un Dios machista, vemos a un Dios misógino y le echan tanto a la Biblia. ¿Por qué? Porque no quieren creer a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, como repito, se defiende sola. Y es el libro que tiene más autoridad para declararse como un libro fidedigno en sus traducciones, en sus copias. La gente que conoce de la filosofía, bueno, ha visto diferentes escritos. Por ejemplo, hay escritos de Platón que datan del año 420 antes de Cristo, que se encontraron en el 900 después de Cristo. Esto quiere decir con 1200 años de distancia. ¿Saben lo que es eso? 1200 años de distancia. ¿Cuánto puede variar un escrito con 1200 años de distancia? Y aparte de eso, solamente hay 7 copias de dicho escrito. Luego encontramos, por ejemplo, de Tácito. Él escribió en el 100 después de Cristo. Sus documentos fueron encontrados, reproducidos para el año 1100. 1000 años después de encontrar estos documentos filosóficos, se empezaron a reproducir y solamente se encuentran 20 copias de lo que pudieran ser los pseudógrafos. O sea, no son los originales. La Ilíada, escrita por Homero, se escribió en el 900 antes de Cristo. Su copia más antigua está en el 400 antes de Cristo, 500 años después de que se escribió el original. 500 años después se encuentra. De ella sí hay muchas copias, 643, pero ahí va este dato, al que les los datos van a valorar esto. La Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió aproximadamente entre el 40 y el 100 después de Cristo. Entre el 40 y el 100 después de Cristo. Imagínense, vamos a entender que del 40 al 100 después de Cristo, que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, la copia más antigua que se tiene es del 125. 25 años después de que se escribieron los originales, solo 25 años después se empezaron a encontrar las copias. Así que tenemos algo fidedigno. Si ustedes me escucharon, muchos en el tiempo de la creación del original y la primera copia datan 1000 años. De la escritura datan 25 años solamente y tenemos 24,000 copias. 24,000 copias. Quien quiera decir que la palabra de Dios está alterada, tendrá que meterse a estudiar y se meterá en muchos problemas. Porque no podrá refutar el hecho que lo que está escrito es fidedigno y no fue hecho por hombres de manera específica, en donde ellos alteraron la Biblia. No se puede alterar a la ligera, porque hay tantas copias fidedignas que dicen lo mismo, que es muy difícil alterarla. Y dijo Dios, esta es su palabra. Este programa está hermoso, a mí me gusta mucho, y pues gracias, porque están llegando por lo menos algunos mensajes por ahí y están pues expresando que están un tanto alegres por este tipo de temáticas. Gracias por sus apoyos, escúchenos todos los miércoles de 7 a 8. Estaremos tratando, en la medida de lo que Dios nos permita, de traerle programas con contenido tanto espiritual como racional, para que se conjunte. Porque la palabra de Dios no solamente es un dogma de fe, es un movimiento racional con lógica, en donde Jesucristo vino a salvar al pecador, y que la resurrección es el evento histórico que da fe a que esta promesa y esta obra es real. Porque su palabra así lo dice. Y dijo Dios. Esta tabla está hermosa porque a final de cuentas venimos entendiendo que lo que Dios ha dicho, Él lo defiende. Lo que Dios ha dicho, Él lo guarda. Así que voy a ir terminando y aterrizando con esto. Cuidado, radio escucha. Cuidado, hermano, que nos estás viendo. Cuidado con las falsas doctrinas. Porque toda falsa doctrina está cimentada sobre argumentos, argucias humanas,
en donde mezclan pensamientos filosóficos, metafísicos, como el proclámalo y decrétalo y recíbelo. Eso viene de la metafísica. Yo no veo nunca un Pablo proclamando, pisando, declarando, reclamándole a Dios algo. Cuando Pablo estaba enfermo, Pablo le dijo: Señor, le he pedido 3 veces que me quite esta enfermedad a este enviado de Satanás, y el Señor me dijo: no te voy a quitar nada, así decretes, declares, proclames, robes, pises, toques, no te lo voy a quitar, porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Y le dice el Señor a Pablo: bástate mi gracia, no andes decretando y declarando. Bástate mi gracia, que es soberana, es poderosa, es lo que mi palabra ha enseñado. No veo a Job, hermanos, no veo a Job declarando sanidad en su vida, decretando sanidad en su vida. Job tomó la enfermedad y dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y a su mujer, que le decía: maldice a Dios o decreta salud, le dijo: hablas como una mujer fatua. ¿No entiendes qué es la voluntad de Dios? Dios es un Dios perfecto, soberano, que cuando permite las cosas es por su autoridad, es porque Él va a hacer algo poderoso. Y tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas, porque son dolosas. Por eso la Escritura en la Reforma estableció Martín Lutero la sola Escritura, para que no tuviéramos problema de falsas profecías, amados hermanos. Porque por otro lado también hay tantas falsas profecías. Y no solo hoy se ven muchos que dicen tantas barrabasadas, pero también en la antigüedad. Y quiero leerles esto de Jeremías 23, del versículo 21 al 33, en donde escuchen lo que Dios dice de los profetas de aquel tiempo, como creo que diría de muchos de este tiempo. Y dice desde el versículo 25, se los voy a leer, porque se nos está acabando el tiempo. Y dice: he oído a los profetas decir: escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y creo que esto se parece a muchos movimientos que hoy se están levantando. Y quiero poner este paréntesis: aquel que me está escuchando, yo creo que Dios habla a través de sueños. Yo creo que Dios revela a través de profecías. Yo creo que los dones del Espíritu Santo son reales, para que tal vez usted, al escucharme, no me vaya a tildar como un incrédulo. Yo creo en el mover de los dones del Espíritu Santo, que son hermosos. Pero estoy advirtiendo que tengamos cuidado, porque la Escritura es la autoridad que pone fin a lo que se revela. Porque estos dijeron: escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Dice el versículo 26: ¿hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que esos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Esos sueños pueden estar llenos de paja, pero los que somos del Señor, sus mensajeros, proclamamos su palabra con fidelidad. Ahí está el grano. No quema mi palabra como fuego, dice el Señor. La palabra de Dios quema, hermanos. El pecado es pecado y tiene que ser reprendido, y tiene que ser juzgado, y tiene que ser destruido. Aquellos falsos profetas están profetizando prosperidad. Aquellos que viven en pecado, con 2, 3 mujeres, robando en sus negocios, haciendo fraudes, y aún así les dicen: Dios te va a bendecir. Ese no es Dios. Dios es santo, santo, santo. Su palabra quema como el fuego. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de esos profetas que se roban mensajes el uno al otro, se los copian y alegan que provienen de mí. Me da dolor, y lo voy a mencionar rápido, tal vez no sea tan saludable, pero murió un hombre de Dios, a mi concepto, por lo que lo escuché decir. Julio Melgar. Murió un hombre de Dios que en la enfermedad, que en el cáncer aprendió, creo a lo que escuché en sus palabras, a saber el trato de Dios, y que aún en la enfermedad uno puede llegar a conocer a Dios de una manera preciosa. ¿Dónde están aquellos que proclamaron sanidad, que lo veían vivo,
que decretaban que estaba vivo, que proclamaban que estaba vivo, que profetizaban que estaba vivo. No lo veo. Creo que está vivo, pero con el Señor, y vive para el Señor. Así que tengamos cuidado. Estoy terminando con este programa. Ya vamos por los últimos minutos. Son las 8 de la noche. Empezamos algunos minutitos, entonces espero me toleren, aunque sea 3 minutos para terminar. 5 minutos me dicen para que terminemos. Aterrizo con esto. El enemigo ha puesto duda en la Biblia, pero Dios dijo. El enemigo dijo con que Dios ha dicho, y Dios simplemente dijo: palabra de Dios digo, palabra de Dios les dejo. Y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios más certera, la profecía más acertada, como lo dice Pedro en el capítulo 1, versículo 21. Esta es la profecía más preciosa, a la cual tenemos que estar atenta como una antorcha. Tengamos cuidado con redefinir las escrituras, con malinterpretarlas. No es suficiente leerlas, porque al leerlas las puedo malinterpretar. Eva malinterpretó la palabra de Dios después de que el enemigo le puso duda y la malinterpretó. Con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol, de todo árbol. Redefinió la interpretación de las escrituras y Eva cayó en esa mala interpretación, en esa alegoría, y se destruyó. Interpretemos la Biblia bien. Para eso hay herramientas. Para eso aún tenemos la hermenéutica. Para eso hoy tenemos libros de historia, tenemos libros de hebreo, libros de griego, para interpretar libros de historia, para hacer una buena interpretación. No reinventemos. Su palabra está escrita y está revelada. No esperemos que los hombres nos vengan a dar profecías, porque la palabra de Dios es la profecía más segura. Tengamos cuidado de que las palabras que se nos dicen o se nos profetizan estén en total armonía con la palabra de Dios. Si usted tiene armonía con la palabra de Dios y se les reveló algo, excelente, gloria a Dios, disfrútenlo. Pero si no, esas son mentiras. Porque la palabra de Dios, según Hebreos 4:12, es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos y escudriña hasta llegar a lo profundo, en las coyunturas, en el tuétano, y hace sacar la verdad. La palabra de Dios es suficiente. Cuando el hombre transgrede la palabra, hay consecuencias. La paga del pecado es muerte. Cuando el hombre se rebela contra las escrituras, hay muerte, hay pecado, hay muerte espiritual como la que sufrió Adán y Eva. Así que, hermano, volvamos a las escrituras y creamos lo que dijo Dios. No creas lo que te dicen los hombres, cree lo que Dios dice. Abre tu palabra. Y cuando alguien te diga algo, ve a las escrituras y corrobora si lo que él dijo está bien dicho. Y entonces podremos honrar a aquel que merece la honra. Este es nuestro final. Gracias por habernos escuchado. Todos los que están ahí en la radio, gracias. Sintonícenos, recuerden, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. En Facebook, sintonícenos en Radio 101.5 Puebla de Los Ángeles. Mi página personal, @manantial de vida Dellinger, o Dellinger Manantial de Vida. Mi celular, 22 12 06 03 01. Estamos en Maravillas, tenemos nuestras reuniones los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos 5 de la tarde. Si quiere información y acompañarnos en una misión que estamos plantando, no somos iglesia grande, estamos plantando una misión. Puedes escucharnos en esta sintonía o puedes mandarme un mensaje si quieres alguna aclaración. Te lo repito para despedirme: 22 12 06 03 01. Y este fue tu programa Sola Escritura. No te lo pierdas, te esperamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche, en donde tendremos otro programa impresionante, impactante, lleno de carne, de meollo. Dios les bendiga y hasta aquí hemos llegado. Gracias por todo. Bendiciones.